El crepúsculo se cierne sobre la imponente hacienda Montoro, pero no trae consigo la calma, sino la premonición de un desastre inminente. Las máscaras, cuidadosamente cultivadas durante generaciones, comienzan a agrietarse, revelando la fealdad que se esconde tras la fachada de lujo y poder. Gritos desgarradores, el estallido de disparos y una tensión palpable, densa como el humo, presagian la ruina. Atocha, la matriarca implacable, cuyo puño de hierro ha gobernado Montoro durante décadas, observa con horror cómo sus dominios se rebelan contra ella. Las deudas, como bestias hambrientas, la ahogan, las cosechas, antes abundantes, se marchitan y mueren, y las manos que antes obedecían ciegamente, ahora se alzan en desafío. Su risa altiva, la de una reina intocable, se quiebra en silencios espectrales, revelando un miedo paralizante. Íñigo, el capataz despreciado, un simple peón en el tablero de ajedrez de Atocha, respira por primera vez el aire embriagador de la rebelión. Cansado de la humillación constante, se arma de valor para reclamar lo que, en su corazón, cree que le pertenece por derecho. Pero la traición, como una semilla venenosa, ya ha germinado en el seno de la familia Montoro. Chavita, el hijo ilegítimo, un producto del engaño y la manipulación, conspira en secreto con Sebastián, el hijo legítimo, el heredero aparente. Exige la firma de Atocha, una confirmación legal que otorgue a Íñigo la propiedad de la hacienda Palacios. La petición, sin embargo, choca contra la crueldad glacial de Atocha, una carcajada despiadada que hiere más profundamente que cualquier arma afilada. Dueño, escupe Atocha, su voz cargada de un desprecio tan corrosivo que hace temblar los huesos del capataz. La humillación, como un ácido, quema el alma de Íñigo. La rabia lo consume, el arma tiembla en su mano, lista para vomitar plomo y sangre, pero la fuerza para apretar el gatillo se desvanece como humo. El miedo, la duda, las cadenas invisibles del pasado, lo atan a su destino de sumisión. Sebastián, el maestro titiritero, contempla la escena desde las sombras, deleitándose con el caos que él mismo ha orquestado. ¡Qué familia tan patética!, murmura con desprecio, mientras Atocha lo fulmina con una mirada que podría incendiar el mundo. Su imperio, construido sobre la opresión y el engaño, se desintegra ante sus ojos, y busca culpables en cada rincón oscuro de Montoro. La ira de Atocha, como una tormenta furiosa, se desata contra todos, los trabajadores que huyen en busca de una vida mejor, las fresas que se pudren en los campos abandonados, las cuentas que se niegan a cuadrar. Acusa, castiga, ordena, pero la realidad, implacable e inamovible, se niega a obedecer sus gritos desesperados. La tierra, que otrora rindió frutos abundantes bajo su mano implacable, se ha vuelto estéril, maldita por su ambición desmedida. Leonel, el hijo desterrado, el rebelde de alma noble, ha convertido el poco que le dejaron, la parcela olvidada, en un bastión de esperanza. Con la ayuda de Doroteo, un anciano sabio y prudente, y Tonatiuh, un joven audaz y decidido, transforma la tierra árida en un oasis de vida, donde los cultivos prosperan, las manos se unen y una comunidad devastada vuelve a creer en el futuro. Mientras en Montoro reina el desorden y la desesperación, allí, en la tierra redimida, florece la vida. Los trabajadores, cansados de la humillación y el maltrato, prefieren la justicia humilde de Leonel a la opresión despiadada de Atocha. La decadencia de Montoro, como una sinfonía macabra, resuena con la melodía de su caída. La tensión, como un resorte comprimido, se intensifica a cada momento. Atocha, desesperada, ordena medidas extremas, robar la cosecha de Leonel, quemar sus campos si es necesario. El plan es vil, pero el miedo, como un demonio susurrante, la arrastra a cometer actos de locura. Íñigo, dividido entre la lealtad fingida y su propia dignidad pisoteada, comienza a conspirar con Pola, la cocinera de Montoro, un alma atormentada por el resentimiento. Ambos sueñan con huir, con robar lo que quede de la fortuna de Atocha y empezar de nuevo, lejos del escarnio y la miseria. La traición, por lo tanto, ya no es solo externa, un complot urdido por enemigos declarados, ahora brota desde el corazón mismo de la casa Montoro. Sebastián, el maestro del oportunismo,
mueve las piezas en el tablero de ajedrez con la frialdad calculadora de un estratega implacable. Promesas vacías, amenazas veladas, favores que compran silencio, cada movimiento suyo incrementa el peligro, no solo para Atocha, sino para todos aquellos que se atreven a acercarse a su órbita de poder. La ambición, como un veneno letal, contamina todo lo que toca. En la humildad de su hogar, Alba, la esposa de Leonel, y él viven la calma serena de aquellos que trabajan con honestidad y aman la tierra con pasión. Allí, en su pequeño paraíso, no hay máscaras, solo el sudor en la frente y el amor en el corazón. Sus risas, sus pequeñas victorias cotidianas, irritan profundamente a aquellos que se creen dueños de todo. Pero la luz que han encendido en la oscuridad resistirá, porque cuando la tierra se cuida con verdad y amor, siempre da frutos abundantes. Al regresar del campo una noche, Leonel encuentra un sobre tirado junto a la puerta de su casa. Una advertencia sin firma, escrita con letras temblorosas, quema en su piel como un ácido y en su sangre como un veneno. La furia le sube al pecho, amenazando con consumirlo, pero en lugar de precipitarse a la venganza, reúne a Doroteo y a sus hombres de confianza. No van a pelear por la ambición desmedida, sino para defender lo que con tanto esfuerzo y sacrificio han levantado. Protegen su cosecha como si estuvieran protegiendo su propia memoria, sabiendo que la calma que respiran ahora es apenas la antesala de la tormenta que se avecina. Doña Leticia, la madre de Atocha y Sebastián, una mujer marcada por la tragedia y la traición, ya no tiene dudas. Fue Sebastián quien disparó contra su nieto y luego apuntó a Chavita como chivo expiatorio, un simple peón sacrificado en su macabro juego. La certeza la destroza por dentro, y hace todo lo posible por alejar a su familia de la venenosa influencia de la hacienda Montoro. Sabe, con la dureza implacable de quien ha sido testigo de demasiadas traiciones, que si Sebastián fue capaz de intentar matarla a ella, no dudará en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino, incluso si es su propia sangre. La tensión familiar se vuelve insoportable, densa como el aire antes de una tormenta. Sebastián, sin remordimientos ni atisbo de conciencia, se ha transformado en un monstruo. Leticia, con la voz temblorosa pero firme, intenta convencer a Fátima, la esposa de Sebastián y madre de sus hijos, de que huyan, de que se pongan a salvo antes de que sea demasiado tarde, pero el amor, a veces, ciega más que el odio más profundo. Fátima se niega a creer que el hombre al que amó sea capaz de semejante atrocidad, y cegada por la fe ciega, lo encara, exigiendo la verdad. En un arrebato de furia, lo acusa abiertamente. Sebastián, liberado de la necesidad de fingir, revela su verdadero rostro con una risa fría y despiadada. Admite, sin el menor remordimiento, lo que nadie quería escuchar. Sí, fui yo. Sus palabras resonaron como el golpe de un martillo sobre un ataúd, y la casa entera pareció contener el aliento, petrificada por el horror de la revelación. La escena que siguió no fue de diálogo, ni de súplicas, sino de violencia contenida, una tormenta silenciosa que presagiaba una devastación inimaginable. Sebastián, desprovisto de piedad, inyectó a Fátima una sustancia paralizante, una poción infernal que la dejó inmovilizada, reducida a un mero objeto. La ocultó en el sótano oscuro y húmedo, como quien aparta un mueble estorboso fuera de la vista, lejos de las miradas curiosas. Atocha, observando la escena con una sonrisa burlona en su rostro marchito, se deleitaba con la impunidad que tanto ansiaba, el poder absoluto sobre la vida y la muerte. Su risa resonó en los pasillos de Montoro como una sentencia de muerte. La familia Montoro, otrora un símbolo de poder y opulencia, se desmoronaba ante sus propios ojos, víctima de sus propias ambiciones y secretos oscuros. Mientras los perpetradores celebraban su poderío en corrillos sombríos, tramando planes siniestros para consolidar su dominio. Decisiones extremas comenzaban a gestarse en las mentes atormentadas de aquellos que aún conservaban un vestigio de humanidad. Joaquín, el hombre herido que intentaba reconstruir su vida destrozada, fraguó un plan desesperado, consciente de que enfrentarse a Sebastián podía costarle la vida. Pero también sabiendo que la pasividad significaría la condena a muerte de Fátima y sus inocentes hijos. Entre susurradas plegarias y la rabia contenida por los golpes del pasado, decidió que había llegado la hora de actuar,
de desafiar al monstruo que se escondía tras la máscara de la respetabilidad. Juaco, como lo llamaban con ternura en el pueblo, no buscaba la gloria ni la venganza vacía, sino el rescate de su familia, la salvación de aquellos que amaba. La noche elegida para el asalto fue densa y oscura, las ventanas de Montoro filtrando sombras fantasmales y las velas parpadeando como centinelas de un destino incierto. El sótano, con su olor a humedad y miedo, se convirtió en el escenario de una pesadilla. Las paredes, testigos silenciosos de incontables horrores, guardaban secretos que clamarían por ser revelados. Los pasos resonaban en los pasillos como un eco de abandono, presagiando la tragedia que estaba a punto de desatarse. Joaquín avanzaba con cautela, cada respiración controlada como si fuera la última, preparándose para enfrentarse a la oscuridad que se cernía sobre él. En lo alto, en la capilla de Montoro, Leticia rezaba con la urgencia desesperada de quien pide perdón y milagros a partes iguales, implorando a Dios que protegiera a sus hijos y nietos de la maldad que habitaba en su propia casa. Atocha, sentada en su trono de sombras, observaba el caos que se avecinaba con una frialdad glacial. Calculadora y despiadada, se complacía con la caída moral que su familia había experimentado, la degradación que la había llevado al borde del abismo. Su risa era un filo cortante, y su complicidad con Sebastián convertía a Montoro en un laberinto sin salida, una trampa mortal para aquellos que se atrevieran a desafiar su poder. Pero el plan de Joaquín no salió como esperaba. La locura de Sebastián, alimentada por el odio y la ambición, contaba con recursos oscuros, alianzas siniestras forjadas con aquellos que se vendían al mejor postor. La confrontación, inevitable, se transformó en un caos sangriento, una explosión de gritos, golpes y disparos que hacían temblar los cimientos de Montoro. La tensión, como un volcán en erupción, estalló con una furia devastadora. En medio del tumulto, la verdad, largamente sofocada, asomó por un resquicio inesperado. Un sirviente, atormentado por la culpa y el remordimiento, rompió el silencio y confesó lo que había visto, las mentiras que habían sostenido el reinado de terror de Atocha y Sebastián. Las palabras del sirviente, como un torrente impetuoso, arrastraron consigo la fachada de respetabilidad y revelaron la verdadera naturaleza de los monstruos que se escondían tras ella. Acorralado y expuesto ante todos, Sebastián mostró por fin su verdadero rostro, la máscara de la cordura y la bondad cayendo para revelar el monstruo que se escondía en su interior. La gente, horrorizada, reconoció al depredador que había vivido entre ellos durante tanto tiempo, alimentándose de su miedo y su sufrimiento. En medio de la confusión, alguien más bajó las escaleras que conducían al sótano, el niño de Amapola, con sus ojos grandes y llenos de inocencia, marcados por la curiosidad insaciable y un presentimiento oscuro. Había seguido su intuición, una voz silenciosa que lo guiaba hacia la verdad, y ahora se encontraba frente a la puerta del sótano, entreabierta y revelando una oscuridad inquietante. La penumbra lo envolvía, pero su presencia, inadvertida, sería la chispa que cambiaría el destino de esa noche. Su respiración, temblorosa y entrecortada, rompió el silencio opresivo, y alguien, en la oscuridad, lo escuchó. Alguien que aún conservaba un vestigio de humanidad, se movió para salvar a Fátima y a sus hijos, para poner fin al reinado de terror de los Montoro. Al amanecer, la hacienda Montoro ya no era la misma. Había heridas que no cicatrizarían pronto, nombres que quedarían grabados a fuego en la memoria del pueblo, marcados por la traición y la locura. Joaquín pagaría un alto precio por su valentía, sacrificándose para salvar a aquellos que amaba. Leticia, devastada por el horror que había descubierto, vería a su hija liberada, pero entre lágrimas amargas, tendría que prepararse para reconstruir lo que quedaba de su familia destrozada. Atocha y Sebastián ya no gobernarían con impunidad. Su reinado de terror se había resquebrajado, y su poderío se había desvanecido como humo en el viento. La noticia corrió como la pólvora por todo Villa Escarlata, y las historias se entrelazaron en un murmullo ensordecedor, prometiendo justicia y reparación. La bombilla del sótano, parpadeando como el ojo moribundo de una bestia herida, revelaba la escena con una crueldad que cortaba el aliento. Fátima yacía desmayada, con la cabeza ladeada sobre el hombro, las manos atadas con brutalidad al respaldo de una silla.
Una marca roja, grabada en su cuello, hablaba de la violencia reciente, del sufrimiento que había padecido. Su respiración era tenue, un hilo delgado que aún mantenía encendida la llama frágil de su vida. Tonatiuh, paralizado a pocos pasos de ella, sentía el terror y la compasión librando una batalla despiadada en su interior. Intentaba deshacer los nudos que la aprisionaban con manos temblorosas, pero la cuerda, gruesa y áspera, se resistía a ceder. Los dedos se le enredaban en el hilo, amenazando con romperse bajo la presión. Susurrando el nombre de Fátima, sintió la noche entera haciendo eco de su desesperación. De pronto, escuchó pasos acercándose, atravesando el silencio como un veredicto implacable. Presa del pánico, se escondió tras unas cajas cubiertas por una lona polvorienta. La sombra, amenazante, le cubrió la espalda, helándole la sangre. La puerta se abrió de golpe, revelando a Sebastián y Atocha, descendiendo al sótano con una presencia que llenaba el lugar de una violencia contenida. Atocha sostenía en alto una lámpara de aceite, dibujando su rostro en ángulos crueles, deformándolo hasta convertirlo en una máscara grotesca. Sebastián, siguiéndola de cerca con la arrogancia de quien ya no se reconoce en el espejo, disfrutaba del miedo que provocaba su mera presencia. Tonatiuh, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, apretó la boca contra el dorso de la mano para evitar delatarse. Las palabras que escuchó, pronunciadas con una frialdad glacial, fueron como cuchillos afilados que se clavaban en su alma. Atocha, con desprecio, lamentaba la caída de la señorita perfecta, la mujer que había osado desafiar su poder. Sebastián, con una confesión escalofriante, declaró que nada en él iba a cambiar, que todo lo que había hecho estaba justificado por un cálculo frío, una lógica perversa que quedaba grabada a fuego en la memoria del muchacho. Admitió, sin el menor remordimiento, que Fátima debía ser silenciada para siempre, que la había dejado sedada para impedir que revelara los secretos oscuros que conocía. Cuando ambos ascendieron las escaleras, cerrando la puerta tras de sí, el tiempo, para Tonatiuh, volvió a su ritmo natural, un ritmo lento y tortuoso. Con el cuerpo tembloroso y el alma hecha pedazos, intentó de nuevo desatar los nudos que aprisionaban a Fátima, pero sus manos, entumecidas por el miedo, se negaban a obedecer. Las lágrimas, calientes y saladas, le nublaron la vista. No puedo, balbuceó, sintiendo la desesperación apoderándose de él. Juró, en medio de la oscuridad, que volvería a rescatarla, aunque tuviera que enfrentarse al mismísimo infierno. Salió disparado de la hacienda, sintiendo la noche golpeándole el rostro con fuerza, la verdad ardiendo en su boca como un veneno. Corrió hasta la casa de Malú, una vecina de confianza, golpeando la puerta con desesperación, jadeando entre sollozos. Consiguió entrar, y entre lágrimas y balbuceos, anunció lo que nadie se había atrevido a creer: Fátima estaba viva, atada y prisionera en el sótano de Montoro. Atocha y Sebastián eran los responsables de su secuestro. La noticia, como una bomba, explotó en la casa de Alba y Leonel, sembrando el caos y el pánico. Nerviosismo, lámparas encendidas y mapas mentales de rutas y posibilidades llenaron la estancia. Camilo y Joaquín, que discutían acaloradamente sobre la mejor estrategia a seguir, guardaron silencio al escuchar el relato de Tonatiuh. La declaración del muchacho fue la chispa que encendió el plan de rescate. Joaquín, que había aprendido a levantarse de la derrota, sintió que la justicia exigía una acción inmediata. Camilo, conmovido por la valentía del joven, apretó su mano con fuerza, agradeciéndole con la mirada. El plan nació en la urgencia, una marcha sigilosa hacia Montoro, aprovechando la oscuridad del bosque como aliada. Decididas y valientes, Alba y Malú se quedaron atrás, para cuidar de Tonatiuh y ofrecer su apoyo logístico a los hombres. Aunque el niño insistió en acompañarlos, Joaquín lo detuvo con una mano firme y amarga en el hombro. Tú hiciste lo correcto, le dijo con voz grave. Ahora déjanos a nosotros traerla de vuelta. La noche anterior al asalto pesaba como una losa sobre los corazones de todos. Los hombres se vestían con la calma serena de quien entiende que puede no volver, asumiendo la posibilidad de sacrificar sus vidas por aquellos a quienes amaban. El viento, gimiendo entre las ramas de los árboles,
parecía susurrar historias de violencia y sufrimiento, las voces de los que habían sido silenciados. Las promesas de los que juraron proteger. El silencio era interrumpido solo por el crujir de las botas sobre la tierra, cada paso un juramento silencioso. En la justicia, Montoro parecía dormir, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, pero en sus entrañas guardaba el latido del peligro, la anticipación de una confrontación sangrienta. Cuando los rescatistas avanzaron entre las sombras, cada crujido de una rama, cada susurro del viento, parecía un presagio, un juramento solemne. No luchaban por el poder, ni por una venganza vacía, sino por el rescate de una mujer, por la seguridad de unos niños inocentes, por la liberación de la inocencia secuestrada en el sótano oscuro. Camilo sostenía en alto una linterna, cuya luz tenue apenas lograba cortar la oscuridad opresiva. Joaquín, con el rostro marcado por las cicatrices de una vida dura, cargaba una escopeta vieja, un arma que traía consigo el valor de una vida maltratada, el peso de la experiencia. Leonel, con la calma serena de quien conoce cada rincón de la tierra que pisa, apretaba con fuerza una palanca de hierro entre sus manos, un símbolo de su determinación inquebrantable. Si Fátima está aquí, los niños también, dijo Joaquín en voz baja, su voz áspera por la tensión. El resto asintió, sin pronunciar palabra. No había tiempo que perder. Cada segundo contaba. La puerta del sótano estaba entreabierta, revelando una rendija de luz amarillenta, un faro engañoso que anunciaba la podredumbre que aguardaba al bajar. El olor a químicos y polvo, denso y sofocante, les golpeó el pecho, haciéndoles toser. Allí, en la penumbra opresiva, encontraron a Fátima, desplomada sobre la silla, con la cabeza ladeada, las manos atadas con saña y el rostro pálido, casi espectral. A pesar de su estado, una chispa débil de esperanza aún brillaba en sus ojos. Joaquín, con una ternura sorprendente en un hombre de su temple, la tomó entre sus brazos, sosteniéndola con cuidado, como si temiera romperla. Ella abrió los ojos, desorientada y asustada, pero al reconocer a su Salvador, una oleada de alivio inundó su rostro. No habían tenido tiempo de siquiera respirar cuando, de repente, escucharon pasos apresurados acercándose desde arriba. Atocha y Sebastián, anticipando su movimiento, bajaron al sótano antes de lo previsto, interrumpiendo el rescate. La tensión, como una cuerda tensa al máximo, se rompió en un instante. Atocha, con el rostro demacrado y los ojos inyectados en sangre, sostenía en alto una lámpara de aceite, dibujando sombras grotescas en las paredes y en los rostros de los presentes. Sebastián, con una pistola en la mano y una sonrisa fría y despiadada en los labios, desató la tormenta. La confusión explotó en el sótano. Camilo, actuando por instinto, empujó a Fátima hacia un lugar seguro, intentando protegerla de la lluvia de balas que estaba a punto de desatarse. Joaquín, con una agilidad sorprendente, apagó la linterna, sumiendo el lugar en una oscuridad casi absoluta. El sótano, transformado en una improvisada arena de combate, se convirtió en un infierno de disparos, gritos y golpes. El primer disparo cortó el aire, silbando peligrosamente cerca de la cabeza de Joaquín. La bala, tras rozar su oreja, impactó contra la pared, levantando una nube de polvo y escombros. Joaquín, sin dudarlo un instante, se abalanzó sobre Sebastián, forcejeando con él, intentando arrebatarle el arma. Los cuerpos chocaron con violencia, rodando por el suelo, mientras el polvo se levantaba como fantasmas, envolviendo a los combatientes en un velo fantasmal. Leonel, actuando con rapidez, interceptó a Atocha con la palanca de hierro, bloqueándole el paso. La tensión física, acumulada durante años de humillaciones y resentimiento, explotó en un intercambio brutal de golpes y gritos. En medio del caos, Joaquín logró quitarle el arma a Sebastián y la arrojó lejos, gritando con toda la fuerza de sus pulmones que todo esto era por Fátima, por su libertad, por su vida. Sebastián, en lugar de mostrar miedo o arrepentimiento, se rindió a una risa histérica, una carcajada que sonaba a desafío. Creyendo que Montoro lo protegía, que era invencible, se burló de sus captores, sin darse cuenta de que la justicia, largamente demorada, ya no era un simple rumor,
sino una fuerza implacable que se acercaba para reclamar su alma. Atocha, aprovechando el tumulto y la confusión, escapó por una escalera lateral, huyendo como una rata asustada. Leonel, sin dudarlo, la persiguió, decidido a poner fin a su reinado de terror. En la planta de arriba, el caos se desbordaba sin control. Sirvientes, despertados bruscamente de su sueño, corrían despavoridos, sin saber qué estaba sucediendo. Los niños lloraban, asustados por el ruido y la violencia. Las puertas se abrían y se cerraban como bocas que no sabían qué decir. Leticia, sintiendo que algo terrible estaba ocurriendo, intentaba abrir la puerta de su habitación con manos temblorosas, pero la cerradura se resistía a ceder. Joaquín, herido en el abdomen, apenas podía sostenerse en pie. Camilo, actuando con rapidez y decisión, lo arropó entre sus brazos, intentando taponar la herida con ropa apretada para detener la hemorragia. «Aguanta», le susurró Camilo al oído, tratando de infundirle esperanza. Joaquín, a pesar del dolor intenso que lo consumía, sonrió con la serenidad de quien ya ha cumplido su deber, de quien ha dado todo lo que tenía para proteger a los que ama. «Ella está viva», dijo con un hilo de voz. Afuera, en el pueblo, el murmullo de la gente se convertía en un paso firme, en un avance inexorable hacia Montoro. Los pobladores, alertados por Malú y Tonatiuh sobre lo que estaba sucediendo, llegaban con antorchas y herramientas, decididos a poner fin a los abusos y la injusticia. Don Justo, el comisario del pueblo, encabezaba la marea humana que entraba en la hacienda como un torrente impetuoso, dispuesto a no permitir más atropellos. La justicia, por fin, irrumpía en Montoro en forma de manos sencillas y rostros curtidos por el sol, rostros que habían sufrido la opresión y la humillación durante demasiado tiempo. Sebastián, consciente de que su imperio se desmoronaba a su alrededor, intentó huir, pero la sangre que emanaba de sus heridas delataba sus pasos, dejándolo al descubierto. Cayó al suelo antes de alcanzar la puerta, derrotado por su propia maldad. Atocha, acorralada en el patio principal, levantó las manos en un gesto irónico y desesperado. Ya no quedaba nada del reinado que había ejercido durante décadas, el poder que había creído inquebrantable se había desvanecido como humo en el viento. Cuando se encendieron las primeras luces del amanecer, revelando la devastación que había asolado la hacienda, Montoro ya no era el mismo. No era el palacio intocable de antaño, sino un campo de batalla marcado por la sangre, el dolor y la muerte. Había barro, escombros y una sensación palpable de pérdida, la conciencia amarga de lo que se había roto para siempre, de lo que había muerto para que algo nuevo pudiera nacer. Fátima, temblorosa y aturdida, se refugió en los brazos de los suyos, buscando consuelo en el calor de su abrazo. Leticia, con el rostro bañado en lágrimas, lloraba con el cansancio de una madre que casi lo había perdido todo, dando gracias a Dios por haber salvado a su hija de las garras del mal. Joaquín, agotado y herido, se rindió a la fatiga, pero aceptó con gratitud la paz silenciosa que encontró en el gesto de agradecimiento de Fátima, la mujer a la que había salvado, el reconocimiento de haber cumplido su deber. En medio del rugido de la tormenta, cuando todos creían que el mal había sido derrotado para siempre, una voz siniestra se alzó entre las sombras, sembrando la semilla de la duda y la desconfianza. «¿Creen que ganaron?», susurró Amapola con una sonrisa torcida y enigmática. «Nadie sale limpio de esta familia». En esas palabras, resonó la maldición que perseguía a todos los Montoro, la promesa implícita de que el sufrimiento y la muerte seguirían acechando a la familia, incluso después de la caída de Atocha y Sebastián. Porque incluso en la oscuridad más profunda, la verdad siempre termina por encender su propia luz, revelando secretos ocultos y pecados inconfesables. Mientras tanto, en otro rincón de la hacienda, ajeno al caos y la destrucción, se tejía otro destino oscuro, una tragedia que marcaría para siempre el rumbo de Villa Escarlata. En medio de la confusión, Amapola, presa de la locura y el resentimiento, cometió un acto imperdonable, un crimen que desataría una nueva ola de violencia y dolor. Robó al pequeño Luciano, el hijo recién nacido de Alba, el fruto de su amor con Leonel. Lo envolvió en una manta vieja, lo tomó en brazos y desapareció en la oscuridad, fundiéndose con la noche.
Cuando Alba despertó y descubrió que su bebé había desaparecido, un grito desgarrador cortó el silencio de la madrugada, como una herida abierta en el alma de la comunidad. Leonel corrió desesperado tras Amapola, pero el llanto del niño ya se había perdido entre el sonido de la lluvia torrencial y los ecos de los disparos. Esa noche, la vida y la muerte caminaron de la mano, entrelazando sus destinos en un baile macabro. En la casa de Alba y Leonel, el silencio se hizo eterno, un vacío insoportable que amenazaba con engullirlos por completo. Prudencia intentaba consolar a Alba, pero sus palabras, vacías y repetitivas, se deshacían entre lágrimas, incapaces de mitigar su dolor. Leonel, consumido por la rabia y la desesperación, juró encontrar a su hijo, aunque tuviera que desafiar al mismísimo infierno. Mientras tanto, Amapola avanzaba a tientas por los caminos de tierra, con el bebé en brazos, ajena a las consecuencias de sus actos, ignorando que ese niño se convertiría en el epicentro de todas las venganzas. La chispa que encendería las pasiones más oscuras, el símbolo de un linaje maldito. Porque en ese mundo donde las madres lloran y los hijos se pierden, la justicia no llega con la ley, sino con la sangre. Amapola, presa de la locura, había perdido la razón. Su mente, quebrada por el dolor y el resentimiento, tramaba un plan perverso para vengarse de Alba y Leonel, infligiéndoles la misma herida que ellos le habían causado, privándolos de lo que más amaban. En su delirio, intentó atar al pequeño Luciano a una canasta y amarrarla al lomo de un caballo salvaje, con la intención de enviarlo a galope por los campos, hacia un destino incierto. Era un plan enfermo y retorcido, el acto final de una mente destruida por la amargura. Quería vengarse de Alba y Leonel por la vida que nunca tuvo, por la felicidad que nunca pudo alcanzar. Pero justo cuando estaba a punto de cometer el peor de los crímenes, cuando la canasta ya estaba atada al caballo y el bebé dormía ajeno al peligro que corría, apareció Leonel entre la lluvia torrencial. Su figura imponente recortada contra el cielo tormentoso. Su voz, resonando como un trueno, cortó el aire, deteniendo a Amapola en seco. «Déjalo, Amapola», gritó con furia. «No te atrevas a tocar a mi hijo». Amapola se volvió hacia él con una risa helada, su rostro desfigurado por la locura. «Llegaste tarde, Leonel», dijo con voz ronca. «Este niño me pertenece. Es mi venganza». Leonel avanzó hacia ella con cautela, tratando de razonar con la mujer a la que una vez había considerado una amiga. «Baja al niño, Amapola», suplicó con el corazón en un puño. «No hagas esto. No conviertas tu dolor en sufrimiento para otros». Pero Amapola, con los ojos nublados por las lágrimas y la locura, levantó un cuchillo afilado, amenazando la vida del pequeño Luciano. «O él, o yo», gritó con histeria, dándole a Leonel una elección imposible. Y en ese instante, Leonel se vio obligado a tomar una decisión que lo perseguiría por el resto de sus días. En un acto desesperado por proteger a su hijo, disparó su arma, poniendo fin a la vida de Amapola. El sonido del disparo rompió el silencio de la noche, resonando en los campos como un lamento fúnebre. El cuerpo de Amapola, inerte, se desplomó lentamente sobre la tierra mojada, sus ojos abiertos en una expresión de incredulidad. Leonel corrió hacia su hijo, apartando el cadáver de Amapola de su lado. Lo abrazó con fuerza, aferrándose a su pequeño cuerpo como si temiera que se desvaneciera en el aire. Mientras la villana se desvanecía entre el polvo y la lluvia, dejando atrás solo el eco de su último suspiro, Leonel sintió que una parte de sí mismo moría con ella. Acababa de quitar una vida, y aunque lo había hecho para salvar a su hijo, la culpa lo atormentaría para siempre. Así terminó la historia de Amapola, la mujer que lo quiso todo y se quedó con nada, la víctima de un destino cruel que la había arrastrado a la locura y la muerte. Pero la tragedia no acababa allí. Lo que Atocha ignoraba era que Leonardo Carranza, el hombre que había marcado la vida de todos con su crueldad y su despotismo, era estéril, incapaz de engendrar hijos. Ni Leonel, ni Atocha llevaban su sangre. La verdad, ocultada durante décadas, era aún más cruel y despiadada. Atocha había nacido del horror, fruto de un castigo atroz impuesto por Leonardo a Youbite, su madre. En un acto de sadismo, Leonardo había encerrado a Youbite con varios hombres del campo,
obligándola a soportar una violación brutal. La hija legítima de los Carranza, la heredera de su fortuna, no era más que el resultado del dolor y la humillación. Ese secreto, cuando saliera a la luz, destruiría a Atocha, la mujer que se había burlado de Leonel por no ser un Carranza de sangre, la que se había creído superior a él por su linaje. Irónicamente, Carranza ignoraba que ella tampoco lo era. Su fortuna, su poder y su estatus estaban construidos sobre una mentira aún más grande que la que había urdido para despojar a Leonel de su herencia. Y cuando Jovite y doña Prudencia, hartas de guardar silencio, revelaran la verdad, el falso linaje de Atocha se desmoronaría como un castillo de arena frente a la marea. Villa Escarlata sería testigo de su caída, la reina de sangre azul quedaría expuesta como hija del pecado y del horror. En medio de ese nuevo caos, en medio del torbellino de revelaciones y venganzas, llegaría a la hacienda una mujer que traería consigo el fuego purificador de la justicia. La madre de Julia, interpretada por la gran Ana Martín, una actriz de renombre. Una madre endurecida por la pérdida, con la mirada afilada como una daga y el alma rota por el dolor. Su sufrimiento se había transformado en furia implacable, y no descansaría hasta ver pagar a los culpables por la muerte de su hija. Su llegada a Villa Escarlata sacudiría a la comunidad como un huracán, removiendo los cimientos de la moralidad y desenterrando secretos largamente sepultados. Su lengua era un látigo afilado, su mirada un cuchillo certero, y su primer objetivo era Atocha, la responsable de la muerte de Julia. Alba y la madre de Julia unirían fuerzas, formando una alianza implacable. Dos mujeres marcadas por la tragedia, dispuestas a acabar con el reinado de la maldad y la corrupción que había asolado Villa Escarlata durante tanto tiempo. Serían un torbellino imparable, una fuerza de la naturaleza que pondría fin al imperio de Atocha, desatando una nueva ola de venganza y destrucción. Pero el peligro acecharía en cada esquina, y si Atocha descubría su plan, no dudaría en intentar eliminarlas, como ya lo había hecho antes con otros que se habían atrevido a desafiar su poder. En Villa Escarlata, nadie estaría a salvo, y lo que vendría sería aún más oscuro y sangriento. La lucha por la justicia apenas comenzaba. En la vieja casa de la madre de Julia, el viento ululaba entre las paredes desvencijadas, moviendo las cortinas raídas como si el pasado susurrara entre ellas, intentando advertir a los presentes del peligro que se avecinaba. Alba, con el rostro marcado por el sufrimiento pero con la mirada firme y decidida, cruzó el umbral con pasos firmes, aunque su corazón temblaba ante la incertidumbre del futuro. Allí, frente al fuego crepitante de la chimenea, la esperaba doña Carmen, la madre de Julia, con las manos entrelazadas sobre el regazo y la mirada fija en las llamas, dura como el hierro forjado. Tenemos que actuar rápido, dijo con voz grave, rompiendo el silencio opresivo. Atocha sigue libre, extendiendo su veneno entre la gente, y cada día que pasa, el peligro crece. No hicieron falta más palabras para sellar su alianza. Entre ambas mujeres, unidas por el dolor y la sed de justicia, nació un pacto silencioso, una unión de fuerzas dispuestas a desafiar a la bestia. Sabían que enfrentaban a una enemiga implacable, una depredadora que no conocía límites ni escrúpulos. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, ajeno a la conspiración que se gestaba en su contra, Sebastián movía sus piezas en el tablero de ajedrez con precisión mortal. Nada era improvisado en él, cada movimiento estaba calculado al milímetro, cada gesto respondía a una estrategia elaborada durante años. Había esperado pacientemente, durante días, meses o incluso años, a que todas las piezas encajaran en su lugar, a que las circunstancias le fueran favorables para ejecutar su plan maestro. Cada sonrisa fingida, cada favor aparentemente desinteresado, cada gesto de amabilidad hacia Íñigo formaba parte de una intrincada red de engaños, tejida con la paciencia y la astucia de una serpiente venenosa. Salvador, o Chavita, como lo llamaban algunos, era su cómplice, su peón más valioso. Se había infiltrado entre los capataces de la hacienda, ganándose su confianza y aprendiendo sus secretos, sus horarios, sus debilidades, sus silencios. Fingía ser hijo de Íñigo, pero en realidad era el ojo de Sebastián dentro de la hacienda, el espía que le proporcionaba información valiosa para sus planes. Esa noche,
Un aire espeso y cargado de presagios se cernía sobre Villa Escarlata, anunciando la tragedia que estaba a punto de desatarse. La soledad de Atocha no era casualidad, sino el resultado de una manipulación meticulosa orquestada por Sebastián. La había aislado de sus aliados, la había debilitado emocionalmente, la había dejado vulnerable a su ataque. Sebastián entró en la casa con la calma siniestra de quien lleva el infierno en la mirada, saboreando el momento de su venganza. Atocha, debilitada y desbordada por el miedo, comprendió demasiado tarde que su belleza y su poder ya no podían salvarla, que el tiempo de la impunidad había terminado. El tiempo de rendir cuentas había llegado. Sebastián no buscaba destruirla por completo, aniquilarla de un solo golpe, sino devolverle la misma humillación y el mismo sufrimiento que ella le había infligido, hacerla probar su propia medicina. Y así lo hizo, con un acto frío y calculado, sellando su destino con el mismo veneno con que ella lo había marcado. Al amanecer, los rumores sobre lo que había ocurrido en la hacienda se extendieron como la pólvora por todo el pueblo. Nadie sabía con certeza qué había pasado en realidad, pero todos sintieron que algo se había roto para siempre, que una nueva etapa comenzaba en Villa Escarlata. Sebastián creyó haber ganado, haber tomado el control de la situación, pero en realidad, había encendido un fuego mucho más grande, un infierno de venganza que lo consumiría a él y a todos los que lo rodeaban. La furia de una mujer herida, la determinación de una madre sedienta de justicia, eran fuerzas imparables que no se detendrían ante nada. Porque Atocha, lejos de derrumbarse y desaparecer, se transformó en un espectro de poder, en una criatura sedienta de venganza, decidida a borrar de la faz de la tierra a todos aquellos que la habían dañado. Leticia, su propia madre, fue la primera en pagar por su traición, sufriendo las consecuencias de su deslealtad. Sebastián, observando la escena desde la distancia, creyó tener el control, sin notar que su propia ruina se acercaba a pasos agigantados. La hacienda, su símbolo de poder y opulencia, comenzó a hundirse bajo el peso de su propia avaricia y corrupción. Sin Leonel, a quien había expulsado de sus tierras, todo se desmoronaba a su alrededor. Las cuentas no cuadraban, las cosechas se perdían, los trabajadores huían despavoridos. La reina de Villa Escarlata se había convertido en prisionera de su propio trono, condenada a contemplar la destrucción de su imperio. Sebastián, confiado en su aparente victoria, no vio el peligro que se avecinaba, no imaginó que la misma sustancia con la que había sellado su venganza sería la chispa que provocaría su caída. Chavita, atormentado por la culpa y el remordimiento, empezó a dudar de sus decisiones, la fuerza implacable de Atocha lo desestabilizó y su lealtad se resquebrajó, cambiando de bando por miedo a las consecuencias. Atocha, en lugar de rendirse a la desesperación, se levantó como un espectro vengativo, decidida a borrar de la faz de la tierra a todos aquellos que la habían traicionado y humillado. Leticia, su propia madre, fue la primera en pagar el precio de su deslealtad, sufriendo las consecuencias de la ira implacable de Atocha. Sebastián, observando la escena desde la distancia, creyó tener el control, sin percatarse de que su propia ruina se acercaba sigilosamente, como un depredador acechando a su presa. La hacienda, su símbolo de poder y opulencia, comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia avaricia y corrupción. Sin Leonel, a quien había desterrado de sus tierras, todo se desmoronaba a su alrededor. Las cuentas no cuadraban, las cosechas se perdían, los trabajadores huían despavoridos, buscando refugio lejos de la maldición de los Montoro. La reina de Villa Escarlata se había convertido en prisionera de su propio trono, condenada a contemplar la destrucción de su imperio. Sebastián, confiado en su aparente victoria, no vio el peligro que se avecinaba, no imaginó que la misma sustancia con la que había sellado su venganza sería la chispa que provocaría su caída. Chavita, atormentado por la culpa y el remordimiento, comenzó a dudar de sus decisiones. La fuerza implacable de Atocha lo desestabilizó, y su lealtad, antes inquebrantable, se resquebrajó bajo la presión, cambiando de bando por miedo a las consecuencias. Atocha, en lugar de rendirse al dolor y la humillación, se levantó como un espectro de poder, decidida a borrar de la faz de la tierra a todos aquellos que la habían traicionado y humillado. Leticia, su propia madre, fue la primera en pagar el precio de su deslealtad,
sufriendo las consecuencias de la ira implacable de Atocha. Sebastián observaba la escena desde la distancia, creyendo tener el control, sin percatarse de que su propia ruina se acercaba sigilosamente, como un depredador acechando a su presa. La hacienda se derrumbó poco a poco. Las deudas, la soledad y la vergüenza la devoraban por dentro. Pero Atocha, consumida por el odio y la sed de venganza, no conocía límites. Aunque desfigurada y arruinada, su sed de venganza seguía viva, alimentada por el rencor y el deseo de recuperar lo que había perdido. Cuando Sebastián presenció la muerte de su madre a manos de Atocha, su mundo colapsó a su alrededor. Fátima y sus hijos lo abandonaron, dejándolo solo en la oscuridad que él mismo había creado. Y aún así, ninguno de los dos se detuvo. Atocha y Sebastián se convirtieron en sombras de lo que fueron, criaturas impulsadas por el odio y la sed de venganza. Desde el polvo de Villa Escarlata siguieron conspirando, levantándose una y otra vez, hasta que el destino, burlón e implacable, los enfrentó de nuevo. Sebastián, acorralado por sus propios crímenes, secuestró a Alba, la esposa de Leonel, buscando hacerla pagar por todo el sufrimiento que había causado. Sin saber que al hacerlo, estaba sellando su propio final. Íñigo, movido por una corazonada, se acercó al viejo taller abandonado, donde el eco de las voces revelaba una verdad aterradora. Oculto tras un árbol corpulento, escuchó el diálogo revelador entre Sebastián y Salvador, descubriendo la magnitud de su traición. Descubrió que todo había sido una farsa elaborada para manipularlo y usarlo como un peón en su retorcido juego. La prueba de ADN, el supuesto hijo, todo había sido manipulado para engañarlo. El joven al que había llamado papá era solo una pieza más del rompecabezas, un instrumento para lograr sus objetivos. El mundo de Íñigo se vino abajo en ese instante. Las palabras frías y calculadas de Sebastián resonaron en su cabeza como un eco fantasmal, cada frase una puñalada traicionera. Supo que lo habían usado y manipulado, que la traición era más profunda de lo que jamás había imaginado. Y mientras la rabia crecía en su pecho, amenazando con consumirlo por completo, una verdad se alzó implacable en su mente. En Villa Escarlata, nadie gana. Todos pagan, tarde o temprano, el precio de sus pecados. La historia no ha terminado. Atocha sigue viva, más peligrosa que nunca, dispuesta a todo para recuperar su poder. Sebastián, consumido por la culpa y el remordimiento, se convierte en su propio verdugo, buscando la redención en la muerte. Alba lucha por sobrevivir, aferrándose a la esperanza en medio de la oscuridad. Y el viento, que recorre las calles de Villa Escarlata, lleva consigo la promesa de un nuevo amanecer, un futuro incierto que podría teñirse una vez más de sangre y venganza. La oscuridad se cierra sobre Villa Escarlata como un manto final, cargado de secretos, cenizas y pecados que se niegan a morir. Desde lejos, el fuego de la hacienda ilumina el horizonte, como una herida abierta en la tierra, un recordatorio constante de la tragedia que había asolado a la comunidad. Nadie se atreve a acercarse, pero todos miran, temerosos de lo que pueda surgir de entre las cenizas. El calor del incendio alcanza las calles del pueblo, las campanas repican con un sonido lúgubre y los murmullos de la gente se mezclan con el gemido del viento, creando una atmósfera de desolación y desesperanza. Dicen que Atocha ardió en su propio infierno, que el demonio vino a reclamar su alma, pero nadie sabe con certeza si fue castigo o liberación. Entre las sombras, Íñigo camina solo, con el rostro marcado por la tristeza y la decepción. No hay héroes en esta historia, solo sobrevivientes que aprendieron a usar el dolor como estrategia, que encontraron en la venganza un motivo para seguir adelante. Se aleja del pueblo con el paso cansado de quien lo ha perdido todo, mientras su mente afila una promesa muda: la venganza no muere, solo espera el momento oportuno para desatarse. La hacienda Montoro, orgullo de antaño, se convierte en un esqueleto calcinado, un monumento a la vanidad y la ambición desmedida. Las ventanas rotas ya no reflejan risas ni alegría, los pasillos crujen bajo los pasos de fantasmas atormentados. Atocha fue leyenda y castigo, poder y ruina. Su nombre resonará para siempre en la memoria de Villa Escarlata, como un recordatorio de las consecuencias de la codicia y la maldad. Sebastián desapareció sin dejar rastro,
esfumándose como una sombra en la noche. Pero su legado de odio y destrucción quedó grabado en cada piedra, en cada corazón, y sobre esa sombra, el pueblo construye su miedo, su esperanza y su rencor. Los sobrevivientes se aferran a la memoria de los que ya no están, jurando no olvidar jamás los horrores vividos. Cada uno a su manera, busca una forma de seguir adelante, de reconstruir sus vidas sobre las cenizas del pasado. Alba, con el corazón roto por la pérdida, encuentra consuelo en el amor de Leonel y en la sonrisa de sus hijos, que son el faro que guía sus pasos en la oscuridad. Doña Carmen, más sabia y fuerte que nunca, decide dedicar su vida a ayudar a los más necesitados, sembrando esperanza donde antes solo había dolor. Íñigo, atormentado por la culpa y el remordimiento, se marcha lejos de Villa Escarlata, buscando un nuevo camino, un nuevo propósito en su vida. Pero la paz es frágil, y las heridas del pasado tardan en cicatrizar. Las secuelas de la tragedia persiguen a los habitantes de Villa Escarlata, manifestándose en pesadillas recurrentes, miedos irracionales y desconfianza constante. El recuerdo de Atocha y Sebastián sigue vivo en la memoria colectiva, como una advertencia silenciosa de que el mal puede acechar en cualquier rincón, incluso en los lugares más insospechados. Y así, Villa Escarlata se convierte en un pueblo fantasma, un lugar donde el pasado pesa más que el presente, donde las sombras son más reales que las luces. Pero también es un pueblo resiliente, un pueblo que se niega a ser vencido por la adversidad, un pueblo que lucha por encontrar la esperanza en medio de la desolación. En una noche oscura y tormentosa, una figura misteriosa regresa a Villa Escarlata. Es una mujer, vestida de negro y con el rostro cubierto por un velo, que llega en busca de respuestas, en busca de la verdad sobre el pasado de su familia. Nadie sabe quién es ni de dónde viene, pero su presencia inquieta a los habitantes del pueblo, despertando viejos temores y sembrando nuevas sospechas. Algunos dicen que es la hija de Atocha, que regresa para vengar la muerte de su madre. Otros creen que es un enviado del destino, que llega para saldar las deudas pendientes. Pero lo cierto es que su llegada marca el comienzo de una nueva etapa en la historia de Villa Escarlata, una etapa llena de intriga, misterio y peligro. La mujer misteriosa comienza a investigar el pasado de la familia Montoro, desenterrando secretos ocultos y revelando verdades incómodas. Descubre que Atocha no era tan malvada como todos creían, que también fue víctima de las circunstancias, que también sufrió a manos de los hombres poderosos que controlaban Villa Escarlata. También descubre que Sebastián no era tan inocente como aparentaba, que era un hombre ambicioso y despiadado, capaz de cualquier cosa con tal de alcanzar sus objetivos. Y que la verdadera culpable de la tragedia que asoló Villa Escarlata no era Atocha ni Sebastián, sino el sistema corrupto y opresor que permitía que el poder y la riqueza se concentraran en manos de unos pocos. Mientras que la mayoría vivía en la pobreza y la miseria. La mujer misteriosa decide poner fin a esa situación, luchando por la justicia y la igualdad en Villa Escarlata. Se enfrenta a los poderosos, desafía las convenciones sociales y defiende a los más débiles. Su valentía inspira a los habitantes del pueblo, que se unen a su causa, formando un movimiento imparable que busca transformar Villa Escarlata en un lugar mejor. Pero sus acciones no pasan desapercibidas, y pronto se convierte en el blanco de los enemigos del pueblo, que intentan silenciarla por todos los medios. La mujer misteriosa se enfrenta a peligros y desafíos constantes, pero nunca se rinde, pues sabe que la lucha por la justicia y la igualdad es la única forma de honrar la memoria de los que ya no están. Y así, Villa Escarlata renace de las cenizas del pasado, transformada por el coraje y la determinación de una mujer que llegó para cambiarlo todo. El pueblo fantasma se convierte en un símbolo de esperanza, un lugar donde la justicia y la igualdad son posibles, un lugar donde el futuro se construye sobre los cimientos del amor y la solidaridad. Pero la historia no termina ahí. El mal acecha en las sombras, esperando el momento oportuno para volver a atacar. Y los habitantes de Villa Escarlata saben que la lucha por la paz y la justicia es una tarea constante, que requiere vigilancia y esfuerzo continuo. Porque en Villa Escarlata, como en cualquier otro lugar del mundo, el bien y el mal libran una batalla eterna, una batalla que se libra en los corazones y en las mentes de cada uno de nosotros.
Y la victoria final dependerá de nuestra capacidad para elegir el camino correcto, para luchar por lo que creemos y para no rendirnos jamás ante la adversidad. La leyenda de Villa Escarlata se extiende por los pueblos vecinos, inspirando a otros a rebelarse contra la opresión y la injusticia. El nombre de la mujer misteriosa se convierte en un símbolo de esperanza, un faro que guía a los desamparados en la oscuridad. Pero la paz tiene un precio, y la tranquilidad de Villa Escarlata se ve amenazada por la llegada de nuevos enemigos, más poderosos y despiadados que los anteriores. Son los herederos de los antiguos opresores, los que se niegan a perder el poder y la riqueza que han acumulado durante generaciones. Estos nuevos enemigos desatan una ola de violencia y terror sobre Villa Escarlata, buscando someter al pueblo por la fuerza y restaurar el antiguo orden. Asesinatos, secuestros y sabotajes se convierten en el pan de cada día, sembrando el miedo y la desconfianza entre los habitantes. La mujer misteriosa, junto con los líderes del pueblo, organiza la resistencia contra los invasores, formando milicias populares y estableciendo redes de información. Se libran batallas sangrientas en las calles y en los campos, y la sangre corre a raudales, tiñendo la tierra de rojo. Pero la lucha es desigual, y los invasores cuentan con armas y recursos superiores. Poco a poco, van ganando terreno, cercando a los rebeldes y sometiendo al pueblo a un régimen de terror. La esperanza comienza a desvanecerse, y muchos creen que la derrota es inevitable. Sin embargo, en el momento más oscuro, surge un nuevo líder, un hombre o una mujer de origen humilde, que encarna los valores de la justicia, la igualdad y la libertad. Este nuevo líder galvaniza a los rebeldes, inspirándolos a luchar hasta el final, sin importar las consecuencias. Se elabora un plan audaz y arriesgado para expulsar a los invasores y liberar a Villa Escarlata. Los rebeldes atacan por sorpresa, utilizando tácticas guerrilleras y aprovechando el conocimiento del terreno. La batalla final es épica y sangrienta, y se libra en la plaza principal del pueblo. Al final, los rebeldes logran derrotar a los invasores, liberando a Villa Escarlata del yugo opresor. Pero la victoria tiene un alto costo, y muchos mueren en la batalla, sacrificando sus vidas por la libertad de su pueblo. Después de la guerra, Villa Escarlata se enfrenta al desafío de reconstruir sus vidas y sanar las heridas del pasado. Se establecen nuevas instituciones, basadas en los principios de la justicia, la igualdad y la democracia. Se promueve la educación, la salud y el bienestar social, buscando crear una sociedad más justa y equitativa. Pero la tarea es ardua, y los obstáculos son numerosos. La pobreza, la corrupción y la violencia siguen siendo problemas persistentes, que amenazan la estabilidad del pueblo. Además, los fantasmas del pasado siguen presentes, atormentando a los sobrevivientes y alimentando el ciclo de venganza. A pesar de todo, los habitantes de Villa Escarlata se niegan a rendirse, y siguen luchando por un futuro mejor. Saben que el camino es largo y difícil, pero están decididos a recorrerlo juntos, unidos por la esperanza y la solidaridad. Y así, Villa Escarlata se convierte en un símbolo de resistencia y esperanza para todos los pueblos oprimidos del mundo. Su historia se cuenta de generación en generación, inspirando a otros a luchar por sus derechos y a construir un mundo más justo y pacífico. Pero la leyenda de Villa Escarlata también es una advertencia, un recordatorio de que la libertad y la justicia no son dones que se reciben gratuitamente, sino conquistas que requieren vigilancia y esfuerzo constante. Porque el mal siempre acecha en las sombras, esperando el momento oportuno para volver a atacar. Y solo la unión y la determinación de los pueblos pueden impedir que la oscuridad prevalezca sobre la luz. El viento sigue soplando sobre Villa Escarlata, llevando consigo los susurros del pasado, las promesas del presente y las esperanzas del futuro. Y en esos susurros se puede escuchar la voz de los que ya no están, la voz de los que lucharon por la libertad, la voz de los que murieron por la justicia. Esas voces nos recuerdan que la lucha nunca termina, que siempre hay que estar alerta, que siempre hay que defender lo que creemos. Porque solo así podremos construir un mundo mejor para nosotros y para las generaciones venideras. La historia de Villa Escarlata es una historia de dolor y sufrimiento, pero también es una historia de valentía y esperanza. Es una historia que nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros,
siempre hay una luz que puede guiarnos hacia la libertad. Y que, unidos, podemos lograr lo imposible. La leyenda de Villa Escarlata se extiende por los pueblos vecinos, inspirando a otros a rebelarse contra la opresión y la injusticia. El nombre de la mujer misteriosa se convierte en un símbolo de esperanza, un faro que guía a los desamparados en la oscuridad. Pero la paz tiene un precio, y la tranquilidad de Villa Escarlata se ve amenazada por la llegada de nuevos enemigos, más poderosos y despiadados que los anteriores. Son los herederos de los antiguos opresores, los que se niegan a perder el poder y la riqueza que han acumulado durante generaciones. Estos nuevos enemigos desatan una ola de violencia y terror sobre Villa Escarlata, buscando someter al pueblo por la fuerza y restaurar el antiguo orden. Asesinatos, secuestros y sabotajes se convierten en el pan de cada día, sembrando el miedo y la desconfianza entre los habitantes. La mujer misteriosa, junto con los líderes del pueblo, organiza la resistencia contra los invasores, formando milicias populares y estableciendo redes de información. Se libran batallas sangrientas en las calles y en los campos, y la sangre corre a raudales, tiñendo la tierra de rojo. Pero la lucha es desigual, y los invasores cuentan con armas y recursos superiores. Poco a poco, van ganando terreno, cercando a los rebeldes y sometiendo al pueblo a un régimen de terror. La esperanza comienza a desvanecerse, y muchos creen que la derrota es inevitable. Sin embargo, en el momento más oscuro, surge un nuevo líder, un hombre o una mujer de origen humilde, que encarna los valores de la justicia, la igualdad y la libertad. Este nuevo líder galvaniza a los rebeldes, inspirándolos a luchar hasta el final, sin importar las consecuencias. Se elabora un plan audaz y arriesgado para expulsar a los invasores y liberar a Villa Escarlata. Los rebeldes atacan por sorpresa, utilizando tácticas guerrilleras y aprovechando el conocimiento del terreno. La batalla final es épica y sangrienta, y se libra en la plaza principal del pueblo. Al final, los rebeldes logran derrotar a los invasores, liberando a Villa Escarlata del yugo opresor. Pero la victoria tiene un alto costo, y muchos mueren en la batalla, sacrificando sus vidas por la libertad de su pueblo. Después de la guerra, Villa Escarlata se enfrenta al desafío de reconstruir sus vidas y sanar las heridas del pasado. Se establecen nuevas instituciones, basadas en los principios de la justicia, la igualdad y la democracia. Se promueve la educación, la salud y el bienestar social, buscando crear una sociedad más justa y equitativa. Pero la tarea es ardua, y los obstáculos son numerosos. La pobreza, la corrupción y la violencia siguen siendo problemas persistentes, que amenazan la estabilidad del pueblo. Además, los fantasmas del pasado siguen presentes, atormentando a los sobrevivientes y alimentando el ciclo de venganza. A pesar de todo, los habitantes de Villa Escarlata se niegan a rendirse, y siguen luchando por un futuro mejor. Saben que el camino es largo y difícil, pero están decididos a recorrerlo juntos, unidos por la esperanza y la solidaridad. Y así, Villa Escarlata se convierte en un símbolo de resistencia y esperanza para todos los pueblos oprimidos del mundo. Su historia se cuenta de generación en generación, inspirando a otros a luchar por sus derechos y a construir un mundo más justo y pacífico. Pero la leyenda de Villa Escarlata también es una advertencia, un recordatorio de que la libertad y la justicia no son dones que se reciben gratuitamente, sino conquistas que requieren vigilancia y esfuerzo constante. Porque el mal siempre acecha en las sombras, esperando el momento oportuno para volver a atacar. Y solo la unión y la determinación de los pueblos pueden impedir que la oscuridad prevalezca sobre la luz. El viento sigue soplando sobre Villa Escarlata, llevando consigo los susurros del pasado, las promesas del presente y las esperanzas del futuro. Y en esos susurros se puede escuchar la voz de los que ya no están, la voz de los que lucharon por la libertad, la voz de los que murieron por la justicia. Esas voces nos recuerdan que la lucha nunca termina, que siempre hay que estar alerta, que siempre hay que defender lo que creemos. Porque solo así podremos construir un mundo mejor para nosotros y para las generaciones venideras. La historia de Villa Escarlata es una historia de dolor y sufrimiento, pero también es una historia de valentía y esperanza. Es una historia que nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia la libertad. Y que,
Unidos, podemos lograr lo imposible. A pesar de su resiliencia, Villa Escarlata enfrenta ciclos interminables de opresión y liberación. Cada generación lucha contra nuevas formas de tiranía, aprendiendo que la libertad es una batalla constante, no una victoria definitiva. La historia se repite, líderes carismáticos emergen, prometiendo justicia, pero la corrupción y la ambición siempre amenazan con socavar sus ideales. En el futuro, Villa Escarlata se convierte en un faro de esperanza para algunos y una advertencia sombría para otros. La tecnología avanza, pero las pasiones humanas, amor, odio, venganza, permanecen inalteradas. La lucha por el poder se traslada al ciberespacio, con hackers y activistas enfrentándose a corporaciones y gobiernos autoritarios. Una nueva profecía emerge: solo un descendiente de Atocha y Leonel podrá romper el ciclo de violencia y traer la paz definitiva a Villa Escarlata. Este individuo, destinado a ser un líder trascendental, deberá elegir entre el amor y el deber, la venganza y el perdón. Su decisión determinará el destino del pueblo. Al final, Villa Escarlata aprende que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de opresión, sino en la capacidad de elegir el propio destino, de aprender del pasado y de construir un futuro basado en la justicia y la compasión. La historia del pueblo se convierte en una leyenda, transmitida de generación en generación, inspirando a otros a luchar por un mundo mejor, sabiendo que la batalla nunca termina, pero que siempre vale la pena luchar. Si te quedaste hasta el final, comenta y suscríbete para que yo pueda enviarte un regalo por mensaje. Saludos.